le alcance los datos lo más que pueda. En la clase pasada quedamos en granulometría, ¿cierto? Hicimos un ejercicio de granulometría y dibujamos la curva granulométrica. Quedamos que hoy vamos a continuar con plasticidad de los suelos para terminar ya el tema de clasificación, porque son tres componentes que componen la clasificación de los suelos. Una son las relaciones granulométricas, gravimétricas y volumétricas, digo. La otra son la granulometría y la otra es la plasticidad de los suelos. La plasticidad de los suelos, imagínense que ustedes tienen un pedazo de plastilina o un borrador. Si ustedes le imprimen un poquito de fuerza a la plastilina, ella se deforma, ¿cierto? Y cuando le levantan la fuerza, ¿la plastilina se recupera o no se recupera? No se recupera, ingeniero. Esta no se recupera. No, no se recupera. Exacto. Es decir, que la plastilina fue sometida a una deformación o un esfuerzo y ese esfuerzo produjo una deformación y esa deformación es irrecuperable. Entonces, cada vez que ustedes escuchen de plasticidad, relaciónenlo con deformaciones no recuperables. Por eso es que se llama plasticidad, porque se asocia con deformaciones no recuperables o deformaciones plásticas, ¿vale? En caso contrario, cuando ustedes tienen un pedazo de borrador y le aplican un esfuerzo, si el esfuerzo es bastante grande, ven que la superficie del borrador se deforma. Cuando retiran el esfuerzo, ¿el borrador se recupera o no se recupera? Sí, él tiende a recuperarse un poco. Tiende a recuperarse. Eso quiere decir que el borrador es menos plástico, ¿cierto? Al ser menos plástico, indica que es más elástico. El comportamiento es elástico, como una goma, como un pedazo de metal que puede resistir bastante esfuerzo sin deformarse plásticamente. Entonces los suelos también exhiben este comportamiento. Nosotros tenemos en los suelos deformaciones elásticas y deformaciones plásticas, pero las deformaciones plásticas son las que nos vamos a dedicar ahora y son aquellas que están vinculadas a los tipos de suelos finos cohesivos, que son producidas en los materiales arcillosos, básicamente, o limoarcillosos, que también clasifican como cohesivos plásticos. Entonces, vamos a ver qué es plasticidad. Como ya le mencioné, plasticidad es una propiedad que tiene el suelo para deformarse más allá del punto de fluencia y a partir de ese punto ya el suelo no se puede recuperar, ¿vale? Entonces, es como cuando ustedes hacían resistencia a materiales y sometían una varilla a plasticidad, creo que eso lo hacían, o a tensión, la curva iba creciendo y de un momento a otro o caía o se iba horizontal. Lo mismo pasa con los suelos. Al llegar al punto de fluencia, toda la deformación posterior es plástica. ¿Y cómo nosotros medimos eso en los suelos? Entonces, en los suelos hay lo que se llama, lo que se conoce como límites. Los límites son estados de contenido de humedad para los cuales el suelo se comporta de una forma o de otra. Entonces, para nosotros en geotecnia, vamos a trabajar con el límite de contracción, el límite plástico y el límite líquido. ¿Cómo así límites? Por ejemplo, el límite de contracción es el borde en el que el suelo deja de comportarse como algo sólido y pasa a comportarse como algo semisólido, ¿sí? Entonces, ese es el límite de contracción. El límite plástico es el límite, el contenido de humedad límite, como ese punto en el cual el suelo deja de comportarse como algo semisólido y pasa a comportarse como algo plástico, como una plastilina, por ejemplo. Entonces, estos son contenidos de humedad, ¿sí? Este es también un contenido de humedad. Sino que dependiendo del contenido de humedad, yo estoy en el límite de contracción, en el límite líquido, en el límite plástico, perdón, o en el límite líquido. Y el límite líquido es lo mismo, es a qué contenido de humedad el suelo se deja de comportar como una plastilina y se empieza a comportar como un líquido,
¿vale? Como ven, esta curva es creciente hacia la derecha, por lo tanto, entre mayor la humedad, más tiendo hacia el límite líquido. Entre menor humedad, tiendo hacia el límite de contracción, es decir, hacia el comportamiento de los suelos como si fueran un sólido completo. ¿Está eso claro? Sí, profe. Sí. No, ingeniero, yo me perdí, me enredé en el último momento. Vale. ¿En qué parte te quedaste? Ingeniero, cuando está haciendo esa relación que dice de sólido a semisólido, Sí. o sea, más bien explíqueme esa tablita de nuevo, usted disculpe, qué Vale. pena. No, tranquilo, esa es la idea. Supongamos que ustedes cogen un pedazo de barro, un poco de barro, y el barro está seco, ¿sí? Entonces, si el barro está seco, ustedes ese barro lo pueden, como se dice acá, migajar, porque está seco y cuando le aprietan, él se fractura, se descompone fácilmente. Y ustedes le empiezan a aplicar un poquito de agua. Entonces llega un momento que la humedad de ese barro va cambiando y el estado también cambia y ya deja de ser un sólido y pasa a comportarse como un semisólido. Por ejemplo, usted ya le pueden dar una forma como cuadrada a la bola de barro o una forma circular, ¿sí? Pero sigue siendo un poco duro. Entonces, en ese punto de humedad, esa cantidad de agua que ustedes le echaron es el límite de contracción. Es el límite que dejó, para el cual el barro dejó de comportarse de forma sólida y pasó a comportarse de forma semisólida. Es decir, dejó de ser un sólido y pasó a ser semisólido. Si ustedes esa bola de barro le siguen echando agua, va a llegar un punto en que como esa arcilla con la que ustedes están jugando, se le va a permitir que se deforme bastante. Ya pueden hacer figuras con esa arcilla. Entonces, en ese momento, cuando ya puedan moldear bastante ese barro, es porque el barro ha dejado de ser semisólido a ser algo plástico, un material plástico. Y la cantidad de agua adicional que le echaron es lo que se conoce como límite plástico. Es esa cantidad de agua para el cual el barro dejó de ser un semisólido y pasó a comportarse de forma plástica. Y si supongamos que ustedes le siguen echando agua porque quieren ver hasta dónde aguanta qué tanta agua retiene ese barro. Y de un momento a otro le echan tanta agua que ya no pueden moldearlo. Ya cogen el barro entre los dedos y se le pasa entre los dedos. Cogen el barro con las manos, digo, y se les pasa entre los dedos. Y se comporta como un fluido. Es como esas avalanchas de lodos, se lo comporta como una especie de un lodo. Entonces, cuando ya eso sucede, es porque esa bola de barro que ustedes tenían de arcilla ha dejado de comportarse de forma plástica y ya se comporta de forma líquida, ¿sí? Entonces, la cantidad de agua adicional que le echaron para que lograra ese estado líquido es lo que se conoce como límite líquido. Todo esto son contenidos de humedad, cantidades de agua. ¿Está un poco más claro, Nelson? Ingeniero, perfecto, más claro no podría ser. Ya entendí que la última parte se comporta como una especie de colada. Sí, tal cual, como una colada, como un fluido no newtoniano, por ejemplo. ¿Vale? Gracias, Listo. ingeniero. De nada, hombre. Entonces, aquí tenemos lo mismo de la gráfica anterior, pero en palabras. Entonces, el límite de contracción pasa de ser un estado sólido, a un estado semisólido. El límite plástico pasa de ser un estado semisólido a un estado plástico. Y el límite líquido pasa de ser un estado plástico a un estado líquido. Entonces, la humedad va creciendo hacia arriba. Supongamos que aquí yo requiero un 5% apenas de humedad. Recuerden que humedad es igual a W, ¿no? Y al mismo tiempo, humedad es peso de agua sobre peso de sólidos. Si le sigo echando agua, digamos que este estado lo alcance cuando yo tenga una humedad del 18%. Y si le sigo colocando agua a la muestra, puede ser que este límite líquido lo adquiera cuando tenga una humedad del 30%. Es decir, que si yo tengo 100 gramos de suelo seco,
El 5% de humedad son 5 gramos de agua que le añadí a ese suelo. 18% son 18 gramos de agua que le añadí a ese suelo, lo mezclé y se me comporta como una plastilina. Y si le sigo echando agua hasta lograr el 30%, pues ya se me comporta como un líquido. Serían 30 gramos de agua para 100 gramos de suelo. ¿Vale? Profe, disculpe, Sí. humedad W es igual a qué? Peso de agua sobre peso de sólidos. Gracias, profe. ¿Cómo yo mido estos límites? Bueno, entonces vamos a comenzar con el límite líquido, que es el más importante. Luego seguimos con el límite plástico y por último el límite contracción. Vamos de arriba hacia abajo. El límite líquido lo mido con este aparatico famoso que se llama cazuela de Casagrande. El nombre no está por aquí, no está por aquí. Pero bueno, esta es la cazuela de Casagrande. ¿En qué consiste? Esto es especie de una taza de cobre o de bronce, no recuerdo bien el material, en la cual yo coloco una capa de suelo y ese suelo lo divido mediante le hago una abertura, es decir, lo divido como Moisés dividió los mares en dos partes, ¿sí? En dos mitades. Obviamente todo esto está estandarizado. La abertura debe ser de tantos milímetros y debe tener una profundidad de tanto, de 1 centímetro por lo general. Así, sí, bueno, eso es la profundidad de la muestra aquí es de 1 centímetro y también lo que se debe cerrar cuando le aplique golpe es de 1 centímetro, es decir, eso es 1 centímetro. ¿En qué consiste el ensayo? Entonces yo tengo este aparato, le coloco suelo y divido la muestra en dos. Luego empiezo a aplicarle, a girar la manivela y la manivela lo que va a hacer es que levanta el bol hasta cierta altura y luego lo deja caer en caída libre. Este bol choca contra esta piedra, que esto es especie de una piedra, una especie de mármol bastante duro, y eso hace que la muestra intente cerrarse por el golpe, por la vibración que tuvo al chocar fuertemente. Entonces, yo tengo que contar la cantidad de golpes que le doy, es decir, la cantidad de vueltas que le doy a la manivela, que se representan en golpes, para que esta muestra se cierre en cualquier lado, 1 centímetro de espesor, tenga un puente ahí de 1 centímetro, ¿vale? Y con eso, ¿qué hago? Entonces yo anoto cuánto golpe gasté y cojo todo este pedazo de muestra. Donde se cerraron el centímetro que se cerró, lo cojo para sacarle la humedad natural. Entonces yo cogería ese pedazo de muestra y la metería al horno para sacarle la humedad. Entonces ya tengo una muestra y tengo tantos golpes. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Y así repito el ensayo. Entonces yo voy a tener una curva de número de golpes. Aquí golpes. Y aquí voy a tener humedad. Entonces supongamos que al principio yo di 10 golpes y se cerró 1 centímetro. Entonces di 10 golpes al principio y se cerró 1 centímetro y cuando cogí la muestra de ese centímetro que se cerró, me dio una humedad, no sé, del 30%. Entonces aquí es 30. Luego cogí más muestra, hice el mismo procedimiento y luego me dio 19 golpes para que se cerrara 1 centímetro otra vez. Cogí muestra de ese centímetro que se volvió a cerrar y me dio 20%. Y por último le añadí más agua porque yo necesitaba que se cerrara más rápido. Entonces le di golpes, más lento digo. Le di golpes, le quité agua a la muestra, sí. Y con 30 golpes se me cerró la muestra 1 centímetro. Cogí eso y medí cuánto humedad tenía y digamos que fue 10% de humedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? El límite líquido consiste en unir todos esos 3 puntos, mínimo son 3 puntos, mediante una aproximación lineal y el valor de humedad que dice que mi límite líquido es el equivalente a 25 golpes. Es decir, yo tengo 19 aquí, 30 acá, 25 estaría como por aquí. Entonces yo subo a la línea de tendencia
que me marcaron los 3 golpes y luego doblo hacia las humedades y aquí encuentro que la humedad, por ejemplo, es 13%. Entonces la humedad es el 13% para los 25 golpes, estos 25 golpes que me pide el ensayo por estándar. Entonces lo que yo digo es que el límite líquido es igual al 13%. Y ya, ese es el límite líquido. No es más que el contenido de humedad para la cual la muestra se me cierra con 25 golpes. No es necesario que sea exacto que ustedes les tengan que dar 25 golpes aquí para que la muestra se cierre, porque ustedes pueden hacer la gráfica esta con los golpes y con la humedad que están calculando y ya tienen, y pueden extrapolar los 25 golpes y sacar la humedad correspondiente a esos 25 golpes. Y ese sería el límite líquido. ¿Sí entendieron más o menos el proceso? Sí, profe. Ingeniero. Tengan en cuenta que este es un ensayo de laboratorio, entonces allá les queda un poco más claro. Aquí es como para que no vayan tan perdidos a ensayos de laboratorio. Bueno, y así, este es más o menos como se vería en sección transversal, el bol. Inicialmente yo tengo una abertura que lo hago con este aparato que se llama ranurador. Ese ranurador tiene esta forma así en B y tiene un espesor de 5/64 de pulgada, que es estándar. Todo esto es estándar. Entonces, esto se tiene que cerrar 1 centímetro visto en planta. Cerrar quiere decir que tenga en contacto tanto este borde como este borde estén en contacto, así como aparece aquí. ¿Vale? Entonces ya ahí paro la muestra y saco la humedad de esa muestra, de ese ensayo. Como les comentaba, este es el equipo para hacer este tipo de ensayos. Se llama equipo de límite líquido. Cazuela de casa grande. Tengo un mortero para preparar la muestra con el agua, mezclar la muestra con el agua. Espátulas, aquí están los reanudadores y los recipientes para almacenar la humedad y sacar, para almacenar la muestra y sacar la humedad. Entonces aquí se ve cómo se prepara la muestra en el bol, sí, en la cazuela. Y se lleva, digo, a la cazuela en el bol y se lleva a la cazuela y aquí ya está ranurada y se empiezan a dar los golpes. Entonces con la balanza se pesa para sacar la humedad y ese tipo de cosas. Eso lo van a ver mejor en el laboratorio, que estoy pensando que como de pronto están suavizando las cuestiones de movilidad, voy a ver si hay opción de que puedan hacer el laboratorio por lo menos presencial. Voy a preguntarle a la directora del laboratorio a ver qué dice. En grupos pequeños, claro está. Este sería una vista en planta del equipo, pero es el estándar cazuela de Casagrande creada por Arthur Casagrande. Y aquí son las dimensiones que hemos visto de cuánto debe ser la abertura y todo eso. La abertura está dada por este ancho B, que es el que determina cuánto se debe cerrar. Y así sería la gráfica como el ejemplo. El número de golpes, aquí están los golpes y aquí está el contenido de humedad. Entonces el límite líquido siempre es el contenido de humedad equivalente a 25 golpes. Aquí tengo 25 golpes. Y voy con el contenido de humedad y ese sería el límite líquido. En este caso es 51.5. Si se dan cuenta, ninguno de los ensayos que se hicieron, mira, aquí hay un ensayo, aquí hay otro ensayo, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Ninguno dio exactamente los 25 golpes. Por lo tanto, esta curva se construyó y se hizo la extrapolación de los golpes con el contenido de humedad. ¿Qué pasa si casualmente yo estoy haciendo el ensayo y me da que se me cierra 1 centímetro cuando le doy exactamente 25 golpes? ¿Mm? ¿Tengo que construir esa curva? ¿Qué piensan ustedes? No creo que sea necesario, ¿no? No, no es necesario exactamente, porque la norma me dice el contenido de humedad para 25 golpes. Si a mí por casualidad me dio 25 golpes,
y se me cerró bien, como dice la norma, ya entonces simplemente sacar la humedad a esa muestra y ese es mi límite líquido. No tengo que hacer más ensayos para sacar esta tendencia lineal ni nada de eso, ¿vale? Entonces, al principio es difícil porque no se tiene calibrada la muestra, o sea, o no se tiene mucha práctica sobre el manejo de la muestra. Pero después, cuando se hacen muchos ensayos, ya se tiene más o menos una experiencia sobre qué humedad pueden tener los suelos. El siguiente límite es el límite plástico. Recordemos que el límite plástico es aquel en que la muestra deja de comportarse de forma semisólida y pasa a comportarse como un plástico, como una plastilina. Este ensayo es bastante aburrido, pero bastante sencillo también. Es coger un pedazo de esa arcilla, un poquito de la arcilla, y a empezar a hacer rodillos pequeños de 3 milímetros de diámetro, ¿sí? Sobre una superficie rugosa y absorbente. Entonces, cuando ya se tengan muchos de esos rodillos pequeños, se meten en un recipiente para tomar la humedad y esa humedad corresponde al límite plástico, ¿sí? La humedad de esos rodillos que alcanzaron esos 3 milímetros de diámetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tedioso o aburrido ese ensayo? Porque como esos son rodillos bastante pequeños y un pedacito de rodillo de eso no pesa nada, ustedes tendrían que hacer muchos rodillos para lograr una muestra representativa y poder calcular la humedad. Entonces, por eso es que es bastante tedioso. ¿Cómo es el proceso? Ah, espera un momento que creo que... Vale, vale, no hay problema. Por Anthony. Entonces, bueno, el ensayo imagínense que ustedes serían el estudiante que está aquí haciendo el ensayo y tienen que hacer muchos rodillos. Este es apenas uno y ese lo parten en pedacitos. Esto tiene que tener 3 milímetros y tienen que lograr llenar estos moldes con puros rodillos de eso. Entonces pueden demorar por ahí 1 hora, 2 horas haciendo rodillito de eso para llenar un potecito de eso. Ya cuando esté lleno, simplemente lo meten en el horno, lo pesan eh, antes de meterlo al horno y luego lo ponen a secar y lo pesan después. Ya con eso tienen la humedad natural, la humedad de los rodillos. Y esa humedad es la humedad a la cual el suelo se encuentra en su límite plástico, ¿vale? Entonces es un contenido de humedad. En relación con el límite líquido, ¿qué humedad es menor? El límite plástico, claro, porque dijimos que íbamos desde lo que más tenía humedad, que era el límite líquido, hasta lo que menos tiene humedad, que es el límite de contracción. Aquí hay un punto, bueno, el límite de contracción es el mínimo punto para el cual el suelo ya no absorbe más humedad y deja de cambiar el volumen. Cuando nosotros tenemos una muestra, por lo general siempre se encuentra en esta línea. Es decir, ella tiene una humedad que está entre el límite líquido o el límite de contracción, o una humedad que está entre el límite líquido y el límite plástico, entre este valor y este valor. Pero es muy raro que un suelo tenga una humedad cercana al límite de contracción. ¿Por qué? Porque incluso tendría que perderse la humedad que está sometida a succión. O sea, tendría que perderse la succión del material. Y para que le pierda la succión del material, tiene que estar sometido a altas presiones. Entonces, por lo general, en la práctica, el límite de contracción, aunque es un buen indicativo de los suelos para saber si son suelos expansivos o contractivos, muy poco se encuentra en la realidad. Este ensayo este ensayo es el límite, aparte de que es el límite del estado semisólido al estado sólido, también es en el límite del volumen, de la pérdida de volumen que experimenta un suelo. Porque a medida que ustedes tienen una muestra, si ustedes le van sacando agua, la muestra se va retrayendo
porque está perdiendo volumen de agua. Entonces la muestra se va contrayendo, se va contrayendo. Pero al llegar a este punto, ya la muestra deja de contraerse. Y por más que ustedes intenten sacarle agua, ya el volumen va a ser constante. Esto se debe a que el agua que ustedes pueden sacar a partir de este punto es agua higroscópica, que está pegada a las partículas y que no hacía parte del módulo volumétrico de los suelos, ¿sí? Entonces algo ya a nivel muy de partículas muy pequeño que tiene poco interés para fines prácticos. Sí sirve para análisis de suelos no saturados en situaciones extremas de gran sequedad, de suelos áridos y todo eso, pero muy poco se encuentra en la práctica típica. Ese límite de contracción se elabora de la siguiente forma. Yo tomo un recipiente, como los de contenido humedad, cojo y lo lleno de muestra completamente. Luego ese recipiente lo meto al horno y cuando sale del horno, la muestra se ha contraído y ha generado estos espacios alrededor entre la muestra y el recipiente. Entonces, como yo ya tengo la humedad, porque yo he pesado el recipiente antes de meterlo al horno y después de sacarlo, ahora lo que me interesa saber es el volumen. ¿Cómo calculo el volumen de esta contracción utilizando mercurio? Entonces, yo conozco que el mercurio es un elemento que tiene un peso específico conocido. Entonces, miro cuánto mercurio me cabe aquí para que quede a ras con la muestra y luego peso la cantidad de mercurio que se utilizó y dividiéndolo sobre el peso específico del mercurio, tengo el volumen. Y ya con el volumen del mercurio, o el volumen de contracción, perdón, ya con ese volumen de contracción, calculo la cantidad de volumen de agua. Y con esa cantidad de volumen de agua, ya tengo el límite de contracción también. Entonces, es algo bastante sencillo. ¿Y para qué me sirven esos límites a mí? Primero que todo, para clasificar el suelo. Esos límites me dan mucha información sobre el tipo de material, si son suelos de baja plasticidad o son suelos de alta plasticidad. Entonces, otro índice muy importante, uno de los primeros índices es el índice de plasticidad. Este es el más utilizado. El índice de plasticidad les dice a ustedes qué tan plástico es un suelo, si puede ser muy plástico o si más bien tiene poca plasticidad. Y el índice de plasticidad se define como el límite líquido menos el límite plástico. En algunos libros lo van a encontrar, o en la práctica lo van a encontrar límite líquido menos límite plástico, en la versión de español, ¿no? El índice de liquidez me indica si un suelo, en este caso arcilloso, está sometido a procesos de posible liquefacción. Es decir, si está saturado y está bastante blando. Esto lo calculo como con el contenido de humedad natural, el límite plástico y el índice de plasticidad. Este índice de plasticidad pues ya lo conocemos de acá. Entonces recuerden, contenido de humedad natural, límite plástico y índice de plasticidad. Y por el último, el índice de consistencia me dice qué tan denso está un material arcilloso o plástico. Es similar, esto es más o menos similar a la densidad relativa de las arenas. Recuerden que la densidad relativa era E máximo menos E sobre E máximo menos E mínimo. Entonces aquí es similar. Veamos por qué. El E máximo es la máxima humedad, la máxima contenido de humedad. Es decir, ¿qué tiene el máximo contenido de humedad? El límite líquido. Ese es el límite superior. Menos el E. El E es la humedad a la que está sometida mi muestra. Es decir, la humedad natural. Ahora, otra vez el E máximo. El E máximo es el límite líquido. ¿Y cuál sería el E mínimo? El E mínimo es el límite plástico. En realidad, el E mínimo debería ser el límite de contracción, porque es la mínima humedad. Pero
como les digo, límite de contracción en la práctica, esos contenidos de humedad a nivel de límite de contracción no se utilizan, no se ven. Por lo general siempre los suelos tienen más tendencia a estar cerca del límite plástico. Por eso fue que se definió el índice de consistencia en función de el límite líquido como cota superior y el límite plástico como cota inferior. Entonces es muy similar a la densidad relativa en las arenas. ¿Y yo qué hago con estos valores? Entonces ya tengo índice de plasticidad, índice de liquidez, índice de consistencia. ¿Qué hago con esos valores? Vengo a las tablas que ya están estandarizadas y los sistemas de clasificación y miro qué tipo de material tengo yo. Entonces, si el índice de plasticidad, es decir, el IP, es menor a 7, yo tengo suelos de plasticidad baja. Por ejemplo, limos. Si el índice de plasticidad está entre 7 y 17, tengo suelos de plasticidad media, por ejemplo, arcillas limosas o limos arcillosos. Esos son suelos 100% cohesivos. Estos limos de plasticidad baja son... ¿Sí? No, loco. Qué asco, loco. ¿Cómo? Esa cobeja, loco. Ah, ¿quién le dice que mute el micrófono, por favor? Compañero, estamos en clase. No, que le ponga mute, por lo menos, para que... Entonces tenemos que el límite... ¿Cómo? Lo que pasa es que vine a tomar agua acá. El índice plástico mayor a 17 son suelos de alta plasticidad. Esto es de acuerdo a Attenberg, que fue el que diseñó esos límites. Sin embargo, hay otros autores, por ejemplo, Burmeister clasifica el índice de plasticidad de 1 a 5, ligeramente plástico, de 5 a 10, baja plasticidad, de 10 a 20, media, de 20 a 40, alta, es decir, y de mayor a 40, muy alta. Es decir, que para Burmeister, lo que Atterberg considera altamente plástico, para él es medianamente plástico. Sí, eso entonces depende de cada autor. Sin embargo, nosotros nos vamos a dedicar al sistema clasificado internacional, que es el que vamos a ver, el USCS. Y por otra parámetro de importancia en las arcillas es lo que se conoce como la actividad. ¿Qué es la actividad? Es esa relación entre el índice de plasticidad de los suelos y la cantidad de arcilla que tiene la muestra que estoy probando. Porque tengan en cuenta que los finos que se utilizan para esto pueden ser o limos o arcillas. Pero entonces la actividad de la arcilla es la plasticidad que tiene el material sobre la cantidad de arcilla. No me interesan los limos, solamente las arcillas. ¿Y para qué me sirve este valor de actividad? El cual es bastante importante. Para categorizar los potenciales de expansión. Entonces, yo utilizo la actividad de la arcilla para decir si un suelo es expansivo o contractivo. ¿Cómo hago eso? Yo utilizo la tabla, primero que todo, con el índice de plástico, entro a esta tabla y con los tamaños de arcilla que tengo en la muestra, aquí dice partículas menores que 2 micras. Entonces, si estamos hablando de partículas menores de 2 micras, ¿qué ensayo necesito hacer para medir esas partículas tan pequeñas? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llama ese ensayo para medir Pluviometría, el ¿no, tamaño? compañero? El de las partículas pequeñas, ¿cómo se Hidrometría. llama? Exacto, hidrometría o el hidrómetro. Hidrómetro, ok. Entonces, con esa cantidad de partículas, entro, cierto largo, y miro el índice de plasticidad. Y si me da que, por ejemplo, la actividad es bastante alta, entonces, no, esto me da unos valores de actividad
esta es la cota de 1, esta es la cota de 2, de 1, esta es la cota de 0.5. Es decir, que yo estaría por ahí más o menos en una actividad de 0,8 aproximadamente, ¿sí? Entonces, con ese valor, yo miro en qué rango me encuentro. Estoy en una actividad, un valor normal, y con esos valores normales, yo podría decir que a esta categoría me faltaron. Bueno, en ese valor normal no esperaría grandes expansiones, ¿sí? Sin embargo, aquí me dice que sí tiene bastante actividad los valores de 1. Entonces, entraría también en la categoría de muy alto y puedo esperar que el suelo se me expanda un 10%, un porcentaje del 10%. ¿Cómo así un 10%? Supongan que ustedes construyen una casa sobre una arcilla que tiene estas características, esta actividad. Y el estrato de la arcilla tiene 1 metro y ustedes cimentan en la superficie. Y entonces esa arcilla se somete a humedad. Digamos que hay un tubo que está malo y ha infiltrado agua dentro de la arcilla. Eso quiere decir que esa arcilla va a ser capaz de expandirse 10 centímetros por encima de su nivel actual y va a levantar su casa unos 10 centímetros, ¿vale? Profe, eso es lo que pasa ahí en macro. ¿Cómo? Eso es lo que pasa por ahí por macro, ese pedacito de ahí, por el puente del mayor. Cada rato lo arreglan, cada rato se hunde y se traja otra vez. Sí, no lo he visto, la verdad. Desde que llegué acá a Santa Marta no he pasado por Aquí allá. en Santa Marta solo han arreglado, ya yo lo he contado como 4 veces y otra vez lo mismo. Bueno, y eso es un proceso cíclico, es decir, se va el agua, la arcilla se consolida y vuelve y baja. Ese 10% vuelve y baja, incluso puede bajar más porque si el agua demora en llegar, va a sacar toda el agua que tenga y de pronto tenga más agua de la que logró captar. Entonces se va a formar un 12%, se va a contraer un 12%. Posteriormente, si viene más agua, vuelve y se expande un 10%, ¿sí? Y así sigue, sube y baja. ¿Cómo se controla ese tipo de cosas? Primero que todo, sabiendo cuál sería el porcentaje o estimando el porcentaje de expansión. Y luego calibrando con qué carga o qué carga es necesaria colocarle a ese material para que no se expanda ese 10%, sino que colocarle un peso suficiente para que ese 10% quede en cero, es decir, no se expanda porque tiene carga arriba. Entonces, esa es una forma de controlar. O la otra forma es cementar ese suelo con cal o con cemento, también puede ser. Y bueno, a partir de aquí, bueno, pregunta hasta aquí, ya eso era todo de la plasticidad. No sé si lo encontraron difícil, duro. Es sencillo, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, Sí. pan comido. Ahora vamos a empezar con el sistema de clasificación, que es aquel cuando yo les diga, no, usted, tenemos un material CH, usted ya enseguida saben qué tipo de material es. Entonces, esas son las clasificaciones que se utilizan aquí en Colombia, se utilizan a nivel mundial. Todos los papers siempre están, los papers de investigación están relacionados a este sistema de clasificación. Por eso vamos a utilizar este sistema de clasificación. Sin embargo, vamos a ver el AASHTO, como les comenté al principio de todo, pero nada más vamos a ver esos dos. El AASHTO muy poco se utiliza, solamente en Norteamérica, más que todo. No vamos a ver otros sistemas de clasificación porque no son los estándares o lo que más se utilizan en la práctica. ¿En qué consiste este sistema? Consiste en asignarle un nombre a cada tipo de suelo. El nombre está formado por 2 letras. La primera letra nos dice el tipo de material, el grupo el tipo de material que forma el suelo, la mayor cantidad del material que forma el suelo, ¿sí? La mayor cantidad, o sea, el 50%, más del 50% del material que forma el suelo. Y el segundo me dice las características de ese material. Entonces,
dentro de la característica yo puedo tener si es plástico o no es plástico, ¿sí? Si es pobremente gradado o si es bien gradado. Son características asociadas al tipo material, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para la primera letra, yo voy a tener G para las gravas, S para las arenas, M para los limos, C para las arcillas y O para los suelos orgánicos. Estos suelos orgánicos son, por ejemplo, las turbas, que más adelante la vamos a ver. Y estos son el nombre del material, la muestra que compone la mayoría del material. Y esta es la característica de la muestra. P cuando es pobremente gradado, es decir, que tiene un coeficiente de uniformidad de menor a 6. W cuando es bien gradado, es decir, un coeficiente de uniformidad mayor a 6. Y estos dos los utilizo para los suelos granulares. Es decir, estos dos son características de suelos granulares. Granulares. Estos otros dos que siguen son características de suelos finos, cohesivos. Y H significa alta plasticidad y L significa baja plasticidad. Últimamente se ha colocado un término medio, que es una otra M que le han asignado ahí para decir media plasticidad, pero eso no está normalizado, ¿no? Es simplemente alguna nomenclatura que adoptan ciertas empresas, pero la norma como tal, el sistema unificado de suelos, tiene estos símbolos apenas. Entonces veamos qué combinaciones puedo hacer yo del tipo de suelo. Yo puedo combinar gravas con GP, sí, porque son suelos granulares. Gravas con W, sí, porque son suelos granulares. Lo que no puedo hacer es combinar G con H. Es decir, no me vayan a clasificar un suelo como un GH, ¿vale? Esto es una clasificación de suelo granular y esta es una característica de un suelo fino. Si yo estoy hablando de granular, tengo que darle características del suelo granular. Y las únicas características de los suelos granulares son estas, la P o la W. Ahora, si con los suelos finos, por ejemplo, si yo tengo un M, ¿qué característica le puedo dar? Simplemente puede ser un MH o un ML. ¿Vale? Esa es la clasificación básica. Más adelante vamos a ver que se pueden otras clasificaciones entre los suelos granulares y los suelos finos, porque obviamente ustedes en la práctica no van a encontrar solamente suelos granulares ni solamente suelos finos. Te van a encontrar mezclas donde tienen tanto granular como suelo fino. Entonces, ¿cómo se clasifican esas mezclas? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Hasta aquí, ¿claro? Lo de las características y los tipos de nombres. Sí, profe, se entiende. Pero se entiende. Listo, aquí lo mismo. Es, bueno, carácter 1, o sea, la letra número 1 y la letra número 2. Es lo mismo que vimos anteriormente. Sin embargo, en este sistema ya ve que aparecen dos letras más que no teníamos anteriormente. ¿Y esto por qué? Porque como les digo, ustedes en la práctica no van a encontrar suelos o 100% granulares o 100% finos. También van a encontrar mezclas. Entonces, gracias a esto, yo no puedo hacer esto, por ejemplo. GH no lo puedo hacer. Eso está mal. Pero sí puedo hacer esto. GC, que son gravas arcillosas. Eso sí lo puedo hacer. Y si quiero saber el tipo de plasticidad que tiene esa arcilla, luego coloco una línea y coloco si a la arcilla, a ese contenido de arcilla se le hizo
una prueba de plasticidad y se determinó que era alta plasticidad, entonces luego viene otra clasificación. Ya tengo un CH. Entonces aquí, ¿qué estoy diciendo? Que es un suelo granular en una matriz fina, de suelo fino. Y que ese suelo fino tiene alta plasticidad. ¿Se entiende eso, chicos? Profe, sí se entiende. Otra Profe, y si combinación además por... de eso, Sí, por ejemplo, quisiera clasificar si el material granular está bien gradado o pobremente gradado, ¿cómo se hace? vale. Por lo general, los materiales bien gradados y mal gradados no tienen plasticidad. Pero supongamos que en la práctica ustedes encuentran algo así. SM, SW. Es una arena que tiene limos y aparte de eso, la arena está bien gradada. Este limo, por lo general, estas clasificaciones así se utilizan cuando el limo es no plástico. Recuerden que los limos pueden ser plásticos o no plásticos. Este es no plástico. No plástico se simboliza como NP. Entonces ustedes pueden tener esto, SM, arena limosa y SW dándole una característica a la arena de bien gradada. ¿Por qué no al limo? Porque como el limo es no plástico, aquí no hay ningún símbolo para lo que no tenga plasticidad. O es baja plasticidad o alta plasticidad. Por lo tanto, no le puedo dar un símbolo al limo. Entonces le doy un símbolo a la arena. Entonces, arena bien gradada. O también muchas veces se encuentra en la práctica GM, GP, grava limosa o grava en matriz limosa. Y aparte de eso, la grava es pobremente gradada. Listo, profe, muchas gracias. ¿Sí? Hombre, de nada. Esto con los ejercicios que vamos a ir haciendo, vamos identificándolo. Bueno, esto es lo que le comentaba. Yo puedo tener material granular mezclado con material fino, pero no con las características del material fino, solamente con el material fino. Entonces aquí tendría gravas limosas y gravas arcillosas. Aquí tendría arenas limosas, arenas arcillosas. De este lado de los suelos de grano fino, tengo limos de baja plasticidad y limos de alta plasticidad. Tengo orgánicos de alta plasticidad y en cuanto a las arcillas, tengo arcillas de baja plasticidad, arcillas de alta plasticidad y orgánico de baja plasticidad. ¿Por qué el orgánico no es el mismo aquí en las arcillas que en los limos? El O. Si se dan cuenta, la arcilla es C, pero O y O en ambos, porque el material orgánico no se utiliza para construcción, ¿vale? Entonces no se clasifica, no se le da una clasificación específica porque simplemente cuando aparece un orgánico se determina como orgánico, independientemente del tamaño de partículas que tenga. Entonces simplemente es orgánico y se sabe que se tiene que retirar de la construcción. En este cuadrito vemos qué es lo que divide los suelos granulares de los suelos finos. Y es el porcentaje que pasa el TAMIS número 200. Entonces, si el porcentaje que pasa el TAMIS número 200 es mayor al 50%, hacia allá crece el porcentaje, son suelos finos. Recuerden que en la serie, en los tamices, ustedes tenían los pocos tamices y la muestra entraba por acá arriba y al final estaba el tamiz número 200. Este era el número 200, que es esa malla pequeñita que parece tela. Entonces, si lo que pasa por aquí, es decir, la arena que pasa ese tamiz, el material digo, que pasa ese tamiz, es mayor del 50% de la muestra, es decir, que si yo tengo 100 gramos de suelo y a esto fueron 56 gramos de polvo que me quedaron ahí, esto es mayor del 50%, entonces son suelos finos. Todo, con lo que estoy trabajando, toda esta muestra que ingresé por arriba era suelo fino y puedo utilizar estas clasificaciones de materiales.
Entonces, la USCS sacó, déjeme ver cuál está mejor. Sí. Sacó esta tabla de clasificación que ustedes ven aquí. No sé si lo alcanzan a leer bien o si alcanzan a leer o no se alcanza a leer. Bueno, En mi caso sí, profe. sí. Bueno, entonces, Sí, ¿cómo? ampliándola. Sí, ya cuando les coloque la presentación, ahí la pueden, es que aquí ya no se puede ampliar más. O vengan a ver. Profe, pero es que uno Ah, puede en el celular ampliarlo si no quiere. sí. Ah, bueno, qué chévere. Bueno, aquí está más ampliado. Listo. Entonces, el primer criterio, cuando usted tiene una muestra de suelo y ya le hacen, ya saben que tienen que hacer los ensayos básicos. Los ensayos básicos son granulometría, límite líquido, límite plástico y contenido de humedad natural. Con estos ensayos básicos van a clasificar qué tipo de material tienen. Entonces, lo primero es saber cuánto fue el pasado cientos que obtuvieron. Si el pasado ciento que obtuvieron fue más del 50%, como en este caso, se me volvió a correr, más del 50%, entonces yo tengo suelos finos. Si lo que, a ver si así se puede ampliar, pero no se puede escribir. No, no se puede escribir. Si el pasado ciento es menor al 50%, es decir, que más del 50% fue retenido antes de que pasara, entonces yo tengo suelos gruesos. Entonces este es el primer filtro que hay que hacer. O son suelos finos o son suelos gruesos. Entonces cuando yo ya sé que es un tipo de suelo, ya me puedo olvidar de la mitad. Si es un suelo fino, por ejemplo, ya me olvido de la mitad superior. Ya esto no me interesa. Y trabajo de aquí en adelante. Entonces, supongamos que tenemos un pasado ciento más del 50%. Ahora, necesito clasificar si lo que yo tengo es si tengo limo y arcillas con límite líquido menor a 50 o límite líquido mayor a 50. Entonces, digamos que el límite líquido que yo tengo es, no sé, 38. Si tengo límite líquido de 38, quiere decir que es menor a 50. Mentira, este de arriba, sí. Entonces, ya me olvido de este cuarto inferior, es decir, esto ya no me interesa para nada. Y ya me voy concentrando en esta parte simplemente. Ahora, ¿qué tipo de suelo tengo? ¿Es suelo orgánico o inorgánico? Es una arcilla, digamos que es un suelo inorgánico, es decir, no encontramos materia orgánica, ni raíces, ni nada. Entonces, como es inorgánico, me olvido de estas filas. Y por último, miro si el índice de plasticidad es 7, es mayor a 7, o si el índice de plasticidad es menor a 4. Y para el caso de si es mayor a 7, si el gráfico está por encima de la línea A, ya les muestro que es la línea A. Y si es menor a 4, la otra opción es que el gráfico, el punto, esté por debajo de la línea A. Entonces, vamos a ver qué es eso de línea A o línea... Sí, línea A. Esto de línea A es este gráfico. Este gráfico. Este se llama la carta de plasticidad. Entonces, esta carta de plasticidad, ¿qué hace? Simplemente me grafica el límite líquido, que ya lo sabemos, miren, límite líquido, versus el índice de plasticidad. Recuerden que el índice de plasticidad es igual al límite líquido menos límite plástico. Entonces, si yo tengo un límite líquido de 38, por ejemplo, y tengo un índice de plasticidad de 12, 38 por aquí y 12 más o menos por aquí, estoy abajito de la línea A. Esta es la línea, esta es la famosa línea A. Uy, qué línea. Esta es la famosa línea A. Entonces mi punto se encuentra por debajo de la línea A. Ahora nos regresamos
a la carta de plasticidad. Y mire, dice, si el índice de plasticidad es mayor a 7 y si en el gráfico se encuentra sobre o arriba de la línea A, entonces es un CL. Nosotros estamos sobre la línea A, porque si nos damos cuenta, el punto quedó casi sobre la línea A, quedó muy pegadito a la línea A, ¿vale? Y cumple la condición de que el límite plástico, el índice de plasticidad es mayor a 7. Mira el 7 aquí donde está. El de nosotros es 12. Entonces, por lo tanto, no puede ser el de abajo, que es 4, menor a 4, porque es mayor a 7. Y quedamos cerca de la línea A, sí, quedamos cerca de la línea A. Entonces, nuestro suelo es un CL. Y eso sería el par de letras que utilizaría. CL, que indica una arcilla de baja plasticidad. ¿Vale? ¿Siguieron la metodología? ¿O muy confuso así? Sí, profe, estuvo claro. Lo bueno de esta tabla es que ya todo eso está programado. Hay hojas de Excel que clasifican por ustedes. Obviamente tienen que revisar para que todo esté bien, pero ellas también se encuentran programadas. Acá en la parte inferior ven las posibles clasificaciones que pueden encontrar en la práctica. Por ejemplo, esta, que la vimos hace poco, gravas bien gradadas y las gravas tienen limos, es decir, gravas con limos que a su vez están bien gradadas. Entonces, estas son combinaciones válidas, estas que están acá, todas estas. Y listo. Sí, el resto son cosas que dependiendo del tipo de características puedan clasificar. Entonces recomiendo que miren esta tablita y miren lo que menciona acá abajo. Ahora hacemos un ejercicio sencillo de clasificación. Eso no tiene mucho complique, la verdad, chicos. Esta es otra tabla muy similar, pero más simplificada. A mí me gusta utilizar esta, que es como un poco más completa y tiene todos estos comentarios abajo que aclaran muchas cosas, porque hay veces que uno se queda como, ay, ¿ahora qué escojo? ¿Para dónde voy? Entonces estos comentarios lo aclaran todo. En cambio, esta es casi lo mismo, pero mire, se comienza igualmente, con si pasa menos del 50% el también número 200, si pasa más, entonces aquí se van los suelos finos, aquí van suelos gruesos, pero no es tan robusta como en la anterior. Entonces me voy a quedar con la anterior. Y esta también me va a quedar con la anterior. Eso lo voy a eliminar de aquí. Bueno, esto lo que me interesa es esto. Esta es la carta plasticidad más importante. Las otras simplemente son para que le dicen a ustedes en dónde están ubicadas las arcillas. Si son de baja plasticidad, entonces están en este tramo, todo de aquí para abajo es baja plasticidad. Si son arcillas de plasticidad media, están entre este rango y este rango aproximadamente. Y si son arcillas de alta plasticidad, es todo lo que esté por encima del límite líquido 50. Todo aquí en adelante es alta plasticidad, es decir, toda esta área es alta plasticidad. ¿Listo? Y como yo les decía que el límite de contracción muy poco se utiliza, así como muy poco se utiliza, muy poco se hace. Y además, últimamente se hace menos todavía porque como utiliza mercurio para realizarse, entonces mercurio es tóxico y se ha prohibido la venta a menos que sean laboratorios que realmente justifiquen el uso de mercurio para eh, procesos de la industria, cosas así. O sea, tiene que ser muy legalizado. Entonces, es muy difícil conseguir mercurio últimamente, sobre todo por la explotación de la minería que utiliza mercurio, entonces están restringiendo la venta de mercurio. Entonces, lo que se recurre es al uso de fórmulas para extrapolar el límite de contracción con el límite líquido y el índice de plasticidad. Entonces, esta fórmula
dice más o menos cuánto sería el límite líquido para unas condiciones de límite, el límite de contracción, perdón, para unas condiciones de límite líquido y índice de plasticidad de un material dado. Es una fórmula un poco aproximada, a veces se escachea bastante en algunos materiales, pero es una indicación bastante aceptable, la verdad. Y ese es todo el famoso sistema de clasificación USC. Entonces, simplemente es dar letras de baja o alta plasticidad, gravas, arenas o arcillas o limos y la característica. Entonces, eso es todo. Ahora viene el sistema de clasificación Ashton. Este sistema es más utilizado, obviamente, en Norteamérica, pero se basa más que todo en los tamaños de las partículas y en la numeración no es por características, no es tan práctico como el sistema unificado, porque aquí si se dan cuenta la clasificación de los suelos son A1, A3, A2, A26, A27, todos son A. Entonces no es como el sistema de clasificación unificado que yo tengo, si es una S, sé que es una arena, si es un G, sé que es una grava. Aquí todos son A. Entonces, de salida, no sé qué tipo de material es el que está gobernando el comportamiento físico y mecánico. Si son arenas, si son gravas, si son arcillas o si son limos. Segundo, tienen unos números. Los números indican, entre más bajo el número, menor plasticidad. El número 1 indica que son suelos no plásticos. Del 1 al 3 son suelos no plásticos. Entonces, pero eso es porque ya uno con experiencia lo sabe. Pero de salida no te dicen del 1 al 3 son suelos no plásticos, del 2, no, ni siquiera el 1 al 3, el 1 y el 3 son solamente. Del 2 en adelante son suelos plásticos dependiendo del índice de plasticidad del material, ¿sí? Pero veamos cómo funciona. Esta tabla, el primer filtro es esta fila. Espera un momento. Este es el primer filtro, el tamaño de las partículas. Entonces yo para utilizar esta tabla tengo que entrar con el tamaño de las partículas. Pero ya no solamente voy a utilizar el tamaño de la partícula, el tamiz número 200, también voy a utilizar el tamaño de la partícula, el tamiz número 40 y el tamiz número 10. Entonces tengo que tener tres valores de entrada. Porcentaje que pasa el número 10, porcentaje que pasa el 40 y el porcentaje que pasa el 200. Y ubicarlo en cada uno de estas columnas. Entonces supongamos que vamos a clasificar otra vez una arcilla de baja plasticidad. Arcillas de baja plasticidad no tienen pasa 10 ni pasa 40, solamente tienen pasa 200. Es decir, que pasa 200 es 55, por ejemplo. Entonces, como es 55, yo veo que estos tres no tienen, no mentira, estos tres tienen 15% máximo, 25% máximo y 10% máximo de pasa 200. Es decir, que ninguno de estos clasifica el 55 que yo tengo. Voy a colocar aquí 55. Para el 40, 0 y para el 10, 0. Sigamos con este. Esta columna me dice que máximo debo tener en pasa 200 un 35%. Esta también me dice que máximo 35. Es decir, que no clasifica como esta, tampoco como este, tampoco como este, tampoco como este. Ahora aquí, para esta columna me dice que el pasa 200 debe tener mínimo 36%. 36%, sí. Ah, bueno, este sí clasifica. Este también clasifica. Este también clasifica. Ah, bueno, todos estos clasifican. Listo. Entonces, por lo menos ya tengo que mi suelo puede ser un A4, A5, A6 o A7 con sus variantes A7.5 y A7.6. Listo. Ahora paso al segundo criterio de clasificación, que es el límite líquido y el índice de plasticidad. Recordemos que nosotros le habíamos dado el límite líquido un valor de 38 y el índice de plasticidad un valor de 12. Entonces un valor de 38, ya como estos suelos no fueron, yo ya me olvido de todo esto. Esto ya no es por miércoles. Espera un momento. Me olvido de todos estos materiales porque no clasificaron en el primer filtro. Fueron eliminados. Entonces 38. Entonces
aquí tengo que para el límite líquido, esta columna acepta un máximo un 40 y el índice de plasticidad máximo un 10. Cumple por el límite líquido, pero no cumple con el límite de plasticidad. Entonces, este no me lo cumple. Ahora, esta columna acepta máximo un 40 mínimo un 41 y máximo un 10. No me cumple con ninguno de los dos, porque mínimo tengo 38 y el mínimo es 41, entonces tampoco. A ver esta columna. Dice que máximo me acepta un 40 de límite líquido, está bien, lo cumple. Y que mínimo un índice de plasticidad de 11. Yo tengo 12, perfecto, me cumple. Y en esta dice que mínimo un 41 de límite líquido. Yo tengo 38, entonces no me cumple. Es decir, que también descalificada esta columna y descalificada estas dos. ¿Cuál queda? A6. Entonces, después de hacer todo eso, yo tengo que mi material es A6. El mismo que era CL para clasificación USCS es un A6 para clasificación AASHTO. Y listo. ¿Sí está claro? O por lo menos se entendió. Profe. ¿Se entiende? Sí. ¿No se han dormido todavía? No. Bueno, ya Estamos casi vamos a vivos, acabar. estamos vivos. Tienen que tomar cafecito, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la misma tabla. Es lo mismo. Yo no sé ni para qué coloqué esta otra. Bueno, es la misma tabla. Entonces, esta la pasamos. Así como nosotros teníamos la carta de plasticidad para los suelos, donde le mostraba, voy a mostrarla otra vez, esta carta de plasticidad que tenía los tipos de CLs, OL, CL, ML, MH. Asimismo tengo para la AASHTO. Entonces la AASHTO tengo que los A27 están por aquí, A75 por aquí, A76 por acá, A5, A25, ¿sí? Pero es muy, como que no tiene identidad este sistema de clasificación CODEA. Entonces, por eso es que utilizan mucho el sistema de clasificación unificado, porque si es un C, ya sé que este poco de A, no sé qué son, de salida, no sé qué son. Aquí tienen algunas características de los grupos. Entonces, a nosotros nos dio un A6. Vamos a ver qué nos dice el A6. Dicen, usualmente una arcilla plástica teniendo un 75% o más del PASA 200. Este está en 1200. Es verdad, nosotros teníamos una arcilla plástica que fue la clasificación que nos dio el USCS. Usualmente teniendo 75% de PASA 200, nosotros teníamos 55, creo que era, pero es suficiente, no es necesario cumplir esto, eso es solamente un indicativo. Y por eso fue que clasificó como A6. Entonces estamos bien. Esto es bueno porque nos da una descripción también del suelo, pero aún así la descripción nosotros la podemos sacar con el sistema unificado. Y las equivalencias, vamos a ver, la de nosotros, A6 y CL. Listo, ahí está. La misma que clasificamos en el USSS, en CL nos dio A6 en la AASHTO, entonces estamos bien. Y aquí están todas las equivalencias. La 3, por lo general, es una arena pobremente gradada. A4 y A5 es para el grupo de los limos. A2 es para el grupo de las gravas. Se dan cuenta, para la arena solamente me dejaron el A3. Para la arena, la A3 solamente. Y para las arcillas tengo el A6 y el A7. ¿Y el A1 ahí cómo entraría? A1. Pero mire que el A1 son rocas. Entonces, como la roca no entra dentro de la granulometría, yo no puedo clasificar con su equivalente. Lo que aquí dice que incluye aquellos materiales consistentes predominantemente de fragmentos de rocas o gravas. Entonces, si estos son rocas, quiere decir que son tamaños mayores a 75 milímetros. ¿Vale? Y esta equivalencia, recuerden que el sistema unificado solamente clasifica entre 75 milímetros y 75 micras, que es el tamaño del PASA 200.
¿sí? Micras. Entonces, estas A1 son grupos de gravas que seguramente tendrán, o rocas que tendrán tamaño mayor a 75 milímetros, por eso no tiene una equivalencia en el sistema unificado, ¿vale? Estaría por acá, pero como no tiene equivalencia en el sistema unificado, entonces quedaría vacío. ¿Sí está claro? Sí, profe, claro. Y listo. ¿Estos son qué? Suelos. Bueno, otro tipo de clasificación según la entidad de Administración Pública de Caminos. Y hicieron su propia tabla y sacaron esta clasificación, pero es solamente para comparación. Por último, tengo un dato del suelo que también me ayuda mucho en la clasificación del material, el índice de grupo. El índice de grupo, si se dan cuenta, en el sistema AASHTO, mírenlo acá, lo puedo utilizar para clasificar con el sistema AASHTO. Miren acá, índice de grupo. Ese índice de grupo me sirve de sustituto muchas veces cuando no tengo algún otro parámetro de clasificación. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer uso del índice de grupo y voy a mirar en qué rango está. Con ese índice de grupo también me ubico en las diferentes columnas de clasificación. Y el índice de grupo lo calculo con esta formulita, donde F es el porcentaje que pasa al tamaño número 200, es decir, para nosotros era el 58%, creo que era. El límite líquido era 38. Este era 55. 55. Este límite líquido nosotros era 38. Este otra vez 55. Y este era 12. ¿Alguien me puede hacer el cálculo del índice de grupo? Con esos valores. Vamos, no se duerman y ya vamos a Me acabar. dio 4.6. 4.6. Veamos a ver cómo estamos con respecto a la clasificación. Nosotros nos dio una 6 y dice que el índice de grupo máximo es 16. Ah, bien, nosotros nos dio 4.6. Entonces está por debajo de ese máximo. Entonces, otra verificación más de que sí estamos en la clasificación correcta. Listo. Ese es todo el sistema de clasificación. Es bastante sencillo. Y les propongo estos dos ejercicios sencillos para realizarlos. Entonces, veamos a ver. Aquí tenemos una fracción de grava retenida. ¿O saben qué? Más bien, dejemos este ejercicio, clasifíquenlo ustedes y lo discutimos en la próxima clase. Sí, son sencillos, ejercicios bastante sencillos. Entonces, clasifíquenlo, en especial este, donde van a utilizar el CU y este es CZ, pero aquí es CC. El coeficiente de curvatura. Algunos autores le llaman CZ. Entonces, este es CC. Entonces, clasifíquenlo y en la próxima clase me dicen qué tipo de material les dio. Para esto, utilicen las tablas y les recomiendo también que utilicen en la página de... Bueno, pero les comparto acá un documento que bajé. Este. ¿Están viendo el Excel? Claro, Ya ingeniero. está cargando. Sí, esto está en la página de Civil Git, que creo que ustedes deben ser fans de esa página. Entonces, ahí está esta hoja de cálculo para clasificación de suelos. Aquí pueden mirar los tipos de suelos
lo que simboliza cada tipo de suelo, y la clasificación USCS y la clasificación AASHTO que acabamos de ver. Esta es la teoría. Luego pasan a la siguiente pestaña y está la clasificación. Si tienen granulometría, pues la colocan aquí de acuerdo al tamaño del tamiz. Si no, como ya tienen los ejercicios, ya tienen el PASA de cada tamiz, entonces no es necesario meter datos de granulometría. Aquí colocan los valores de límites que tengan, límite líquido, el límite plástico, y él les calcula el índice de plasticidad. Entonces, con el índice de plasticidad, y ustedes, si el ejercicio les da el PASA 200, simplemente lo introducen aquí. Si le da el PASA tamiz número 4, lo introducen aquí. Como les dan el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad, lo introducen aquí, en estos dos. ¿Vale? Entonces, ya llenan los datos y él le va a clasificar el suelo de acuerdo a... ¿Dónde está? Ah, este está vacío porque no tiene datos. Él le clasifica el suelo de acuerdo a esto. Entonces, con eso es mejor que... Sí. Cuando le introduzcan aquí los datos, aquí le va a aparecer el tipo de clasificación. Entonces, la clasificación AASHTO de este lado, así, porque está la clasificación AASHTO, y la clasificación USCS de este lado. Entonces, esta pestaña para la AASHTO y esta pestaña para la USCS. Los mismos datos, límite líquido, límite plástico, él le calcula el índice de plasticidad. Aquí meten coeficiente de curvatura, coeficiente de uniformidad, curvatura, y los porcentajes que pasan cada uno de los tamices, los pueden meter acá, o pueden simplemente meterlos acá atrás, que él lo lee de esto también, desde estos valores. Y él automáticamente le va a clasificar el material. Si es una grava, si es una arena, háganlo utilizando esta hoja de cálculo y háganlo, verifíquenlo con la presentación, con la hoja de clasificación que está en la presentación con la que hicimos el ejercicio. Y así comprueban que estén en lo cierto. Si hay alguna discrepancia, pues me dicen en la próxima clase y miramos a ver por qué varía, por qué no les da lo mismo que la hoja de cálculo. ¿Listo? O si saben por qué, me comentan por qué es diferente. Entonces, para que utilicen la hoja que está bastante completa y les aporta porque les da la definición de cada uno del sistema de clasificación. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Cómo nos fue los ensayos, profe? Pregunté la clase, ¿no? No, los ensayos todavía no lo he terminado, pero a algunos les fue bien, a algunos de los que he calificado le ha ido regular. Mucho plagio. Bueno, profe, la clase todo claro. Vale, vale. Entonces, la nota de los ensayos la estoy subiendo este fin de semana. Para los que tienen peticiones, quejas y reclamos, me la hagan en la clase del martes, ¿vale? O si no se aguantan, me mandan algún mensaje por ahí por Microsoft Teams que no entendieron de la nota. Y sin embargo, a cada uno les voy a mandar el ensayo con las observaciones. Bueno, chicos, entonces les recomiendo hagan los ejercicios y la próxima clase lo discutimos. ¿Cómo, Juan David? No, profe, que muchas gracias. Vale, chicos, entonces terminen de pasar buena tarde. Todavía hay solecito. Igualmente, profe, bendiciones. Bueno, que estén muy Gracias, bien. ingeniero. Gracias a